Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 28, Región de Archaeus, capítulo 26, Shadowless Sorentan. El tiempo fluía. Hinin continuó su viaje por el mundo de los Pran Riches, pasando por los diversos campos de batalla y cicatrices que habían quedado en la tierra. Mientras lo hacía, Nin se daba cuenta de que había en realidad 39 diferentes tipos de cicatrices. Debe entenderse que incluso los emperadores eternos que habían ganado la eternidad a través del Dao de la espada, todos habrían seguido caminos diferentes e interpretado sus Daos de maneras únicas y especiales. Por lo tanto, hubo diferencias en los vestigios Dao que dejaron a través de sus ataques, por lo que es bastante simple para diferenciar las cicatrices y marcas en múltiples tipos. ¿39? Hay 35 poderes principales fallecidos, y coinciden con 35 de los vestigios de Dao dejados atrás. Pero hay 4 tipos de cicatrices que no corresponden a nadie. Nin estaba bastante sorprendido por esto, ya que había descubierto algo más. Los Daos de esos 3 líderes son impresionantes y abrumadores, llenos de fuerza inconcebible. Pero uno de los 4 tipos de vestigios de Dao se puede encontrar en todas partes, aunque parezca simple y unremarkable. Pasé más de 300 años inspeccionando este lugar antes de darse cuenta de lo aterrador que es. Lo más probable es que ese particular vestigio de Dao perteneciera al Dao del caos primordial. Parecía muy ordinario, pero cuando verdaderamente profundizaste profundamente, te darías cuenta de que había superado el nivel en el que estaban esos 3 líderes. En la batalla que se libró, había alguien que era aún más poderoso que esos 3 líderes. Nin estaba realmente aturdido. Podía sentir que esos 3 líderes debían estar a la altura del todopoderoso Hegemon, incluso si fueran más débiles, no habrían sido más débiles por mucho. Pero esta cuarta figura. Nin tenía la sensación de que realmente había superado al todopoderoso Hegemon. Siempre hay una montaña más alta que la más alta que hayas visto. Nin sacudió la cabeza. ¿Pero qué ocurrió en el mundo aquí, dentro de las tierras de Génesis de este universo? Nin no pudo evitar suspirar. Momentos después, sus ojos se iluminaron. Todavía, por lo que a mí respecta, este es un regalo enorme para mí. Nin había dedicado bastante tiempo y energía a la sintonía con los diferentes vestigios de Dao que habían quedado atrás, especialmente el vestigio más fuerte de un Dao del caos primordial. De vez en cuando, él dormía en la cima de una montaña. En otras ocasiones, se sentaba en la posición de loto junto a un río, escuchando sus aguas gorgotear. Caminaba por una helada tierra de nieve, y luego ocasionalmente se deslizaba dentro de las aguas de un lago, y así, 6.913 años pasaron. Hay un cierto tipo de espada en este mundo. Es insondable e inescrutable, traslis y untracable. El momento en que aparece es el momento en que el enemigo perecerá. Nin reveló una sonrisa mientras sacaba a Violet Hewell, y luego lo golpeó. Vos, Nin y su espada desaparecieron por completo, convirtiéndose en verdad sin trazos y sin seguimiento. No era una teleportación espacial. No era un arte secreto de algún tipo. Al igual que Nin desapareció. Popular. A 3.000 metros de distancia, Nin repentinamente reapareció cuando su espada cortó hacia abajo hacia un objetivo mental. ¿Qué tipo de espada se puede describir verdaderamente como traslis y untracable? Una espada invisible, una espada que no puedes ver ni sentido en absoluto. Este tipo de espada es la espada más difícil de defender. Una sonrisa estaba en el rostro de Nin mientras volvía su mirada hacia los cadáveres de los antiguos poderes que se encontraban a lo lejos, luego se inclinó profundamente en gratitud y respeto. Gracias, ancianos. Finalmente he desarrollado la intención de espada de mi postura sin sombra. Breakmon, espada arte, posición sin sombras. En el pasado, cuando Nin usaba esta postura, usaría varios Daos omnipresentes para mejorar en gran medida la velocidad de sus ataques. Por ejemplo, si estuviera en una zona ventosa, tomaría prestado el poder del viento mismo, mientras que si se encontraba en una zona soleada tomaría prestado el poder de la luz. Incluso podría tomar prestado el poder de las ondulaciones espaciales que llenaban casi todos los lugares. Debido a que esta era una técnica que tomó prestado el poder de varios Daos diferentes, la postura Shadowless de Nin era realmente espectral e inescrutable, lo que le permitía fluctuar y acelerar de formas extrañas, dándole un tremendo poder. Sin embargo, su postura nunca había podido mejorar para alcanzar el mismo nivel que su intención de espada Yin Yang y su intención de espada de gota de sangre. Solo después de llegar a los confines interiores y de ver todos los vestigios de Dao dejados por muchos emperadores eternos, especialmente los vestigios relacionados con el decepcionante pero simple y aún abrumadoramente poderoso Dao del caos primordial, Nin se había dado cuenta de repente de la verdad. ¿Qué significa Shadowless?
No se trata de tomar prestado del poder de todas las cosas a su alrededor, significa ser verdaderamente uno con todas las cosas. No hay manera de que una espada pueda realmente desaparecer, pero cuando se convierte en una con todas las cosas a su alrededor será completamente indetectable para cualquier enemigo. Cuando es brillante, puede transformarse en una raya de luz. Cuando está en el espacio, puede transformarse en una ondulación espacial. Cada parte de un universo, no importa dónde, está sujeta a la influencia y poder de las esencias primordiales de ese universo. Si mi espada puede fusionarse completamente en esas cosas, naturalmente se volverá verdaderamente sin sombras e invisible. Nin finalmente se dio cuenta de cuál debería ser su verdadero objetivo para su postura sin sombra. Y así, después de haber pasado 6.913 años en el interior meditando sobre los diferentes vestigios Dao, fue finalmente capaz de desarrollar una postura completamente nueva sin sombra. El cuerpo de Nin era tan duro como un tesoro mágico. Al igual que su espada, también podría fundirse en todas las cosas. Después de que tanto él como su espada lo hicieron, sus ataques se hicieron aún más rápidos y aún más fantasmales que antes. En la actualidad, apenas puedo fusionar mi espada con su entorno. Aunque no se puede ver, todavía se puede detectar a través de Gotsense, Ninmyust a sí mismo. A medida que mi habilidad en esta postura mejore, seré capaz de verdaderamente hacerla una con todas las cosas, haciéndolo de manera que ni siquiera un Gotsense pueda detectarlo. Solo entonces esta postura será realmente mortal. El Dao estaba presente en todos los lugares. Un día, su postura sin sombra también estaría en todos los lugares. Una espada que ni siquiera Gotsense podía detectar, una espada que solo verías cuando de repente te sumergiera en tu cráneo, qué espantosa sería una espada. Pero, por supuesto, alcanzar realmente este nivel sería muy difícil. Si puedo entrenar esta técnica hasta el ápice, se volverá verdaderamente sin sombras y sin forma, capaz de aparecer en cualquier parte. Por desgracia. Todavía estoy lejos, muy lejos de esa etapa. Nin sabía lo lejos que aún tenía que ir. De hecho, había presenciado a alguien más que había logrado este objetivo, el poder principal que manejaba el Dao del caos primordial. El caos primordial abarcaba a todos los Daos. La razón por la que había llevado a Nin tanto tiempo para descubrir que esta potencia mayor era aún más fuerte que esos tres líderes era precisamente porque el Dao de Dao primordial de esta potencia era casi invisible, habiendo integrado perfectamente todos los otros vestigios Dao en ella. Solo después de inspeccionar cuidadosamente los alcances internos durante muchos años, llegó a esta sorprendente realización. En cuanto a ese poder mayor, había infundido todas las cosas en su Dao, haciéndolo casi indetectable incluso con fuerza divina o fuerza del corazón. Solo se podía descubrirlo por otros medios. De la espada arte de Brickmon, Nin tenía ahora 3 intentos de espada completos, la espada de la gota de sangre intención, la intención de la espada Yin Yang, y la intención de la nueva espada sin sombra. Aunque la intención de la espada sin sombra tenía una debilidad en la que podía ser detectable a través de la divinidad, en sentido estricto esto no era realmente una debilidad. ¿Cuántos Dao Lords podían hacerse indetectables para Gotsense, después de todo? Debido a que la intención de la espada sin sombra se podía fusionar en todas las cosas y todos los Daos, ahora era aún más rápido e incluso más inescrutable que antes. Esto lo hizo mucho más poderoso, y había sido fundamentalmente transformado, permitiéndole disparar al mismo nivel que el de la espada de la gota de sangre intención. A medida que Nin caminaba por el mundo interior, ocasionalmente desaparecía sin un solo sonido, y luego reaparecía a unos cientos de miles de kilómetros de distancia. Así fue como caminó. Había incorporado su entrenamiento en la postura sombra a su manera de caminar. Si no tuviera la oportunidad de meditar sobre los vestigios de Dao dejados por tantos emperadores eternos, me habría llevado al menos 100 millones de años dominar esta postura, dijo Nin. Las otras 4 de las 5 posturas de Brickmon requirieron meditación y epifanías repentinas, mientras que la postura sin sombra requería que Nin ampliara sus horizontes y ganara muchas nuevas experiencias. Gracias a los muchos vestigios de Dao dejados por los emperadores eternos en este mundo, Nin logró comprender su posición mejorada mucho más rápidamente que antes. Cada Dao que Nin poseía se convertiría en un Dao supremo. Por ejemplo, su atacante Daos incluyó la intención de espada de la gota de sangre y la intención de la espada sin sombra. La espada de la gota de sangre intención, en su apogeo, permitiría a Nin aniquilar todos los obstáculos en su camino. Espacio, tiempo, nada sería capaz de igualar su espada, que alcanzaría niveles incalculables de poder. La espada sin sombra intención, en su apogeo, haría que el enemigo sería completamente incapaz de localizar Nin antes de morir. Ahora he desarrollado 3 de las 5 posturas verdaderas de Brickmon. La postura de Soleart y la postura de Havenbreaker se quedan, dijo Nin. La postura de Soleart sería un Dao defensivo, mientras que la posición de Havenbreaker sería otra ofensiva Dao.
Cada una de las posturas sería fundamentalmente diferente de las tres que habían venido antes. Aquí estoy. Nin continuamente desapareció y reapareció mientras avanzaba a altas velocidades. Ahora se movía aún más rápido que su velocidad máxima anterior. Esta habilidad de movimiento de la suya podría ser descrita como la habilidad de evasión, Shadowless. Lo más probable, la gran mayoría de Dao Lords sería incapaz de alcanzar a Nin en velocidad pura, por eso los Daos Supremos eran tan aterradores. Cada uno de los Daos Supremos tenía un poder sobrenatural. Incluso si solo se le ocurrió una de ellas, definitivamente se convertiría en un Dao Lord verdaderamente aterrador en el futuro. ¿Los líderes? Nin se quedó allí, con la cabeza erguida mientras miraba a lo lejos las tres figuras que empuñaban espadas. Delante estaba el hombre musculoso que agarraba esa enorme espada azul profunda. Detrás de él estaba el hombre de túnica blanca que llevaba una espada violeta, una espada de oro y una espada blanca en la espalda, y al lado del hombre de túnica blanca estaba el hombre aterrador que había clavado 9 espadas color sangre en el suelo delante de él. Estos eran los únicos 3 expertos del Dao de la espada que estaban dentro de los alcances internos. 3 ancianos. Nin se inclinó respetuosamente. Sentía una tremenda veneración hacia estos expertos que habían alcanzado tales alturas en el Dao de la espada. Nin empezó a avanzar. Pronto, pudo percibir una serie de ondulaciones invisibles extendidas sobre su cuerpo. Si avanzaba más, sería arrastrado y llevado a los tribunales. Muchos genios deslumbrantes y Dao Lords habían perecido dentro de estas pruebas. Mi oportunidad está justo delante de mí. ¿Cómo puedo volver a perderme? Nin no dudó en absoluto cuando dio un paso más hacia adelante. ¡Boos! Estaba completamente envuelto por esas ondulaciones invisibles. Esta vez, Nin no usó su evasión de sombra arte. En cambio, desapareció en el aire, habiéndose teletransportado al mundo de prueba que habían dejado atrás estas 3 potencias. Libro 28, Región Arqueo, capítulo 27, El abismo de los demonios. Al mismo tiempo que Nin entraba en el mundo de los juicios abandonado por los 3 grandes maestros del Dao de la espada, algo más estaba sucediendo en los confines de las tierras Génesis. Esta era una región de completa oscuridad. Solo se podía ver una sola fuente de luz, una figura solitaria que estaba allí, emanando un aura de luz dorada. Este era el príncipe Greathhoy. Una serie de ondulaciones emanaban hacia afuera de él, causando que el espacio-tiempo fluctuara continuamente. A pesar de que todavía tenía que golpear, era evidente que el aura de poder que lo rodeaba era significativamente mayor de lo que había sido en el pasado. Había alcanzado un nuevo nivel, la verdadera libertad y el libre albedrío. A partir de este día, yo, Greathhoy, he alcanzado verdaderamente el pico. Ya no soy más débil que Bertulu o Estkult. El príncipe Greathhoy reveló una sonrisa. Cuando había viajado con nosotros a las cadenas de primacía, Nin y Solevind habían logrado pasar mientras él había fallado. Prince Greathhoy era una figura increíblemente orgullosa. Aceptó su pérdida con aparentemente buena gracia, pero en realidad una semilla de resentimiento había sido enterrada profundamente en su corazón ese día. Ahora, finalmente había logrado fusionar perfectamente su ofensiva Dao y su defensive Dao juntos, lo que le hizo crecer más poderoso de nuevo. Antes de esto, solo 2 miembros de los cultivadores de nivel mundial de los 12 palacios del reino Brixore habían podido alcanzar este nivel, Bertulu y Estkult. Ahora, Greathhoy se había unido a sus filas. El nivel que he alcanzado es el verdadero ápice de poder para cualquier cultivador de nivel mundial. El príncipe Greathhoy asintió lentamente. Ahora, ya no importa lo que contienen los misterios o maravillas de los Plan Riches. No hay nada que me pueda mejorar mucho más. Sin embargo, todavía quiero pagar una visita a ese lugar. Tal vez podría adquirir algunos tesoros especiales que me serán útiles una vez que me convierta en Dao Lord en el futuro. Si volvía a casa en el reino de Brixore, probablemente habría hecho algunos preparativos sencillos, luego inmediatamente rompió para convertirse en un Dao Lord. Sin embargo, si lo hizo aquí en el universo alternativo, nunca podría volver a casa. El príncipe Greathhoy tenía 2 Daos supremos. Ahora los había unido de manera perfecta, lo que le llevó a alcanzar el ápice del poder. Heartlord Solevind siguió experimentando muchos ensayos de vida y muerte dentro del mundo de prueba que dejó atrás el líder del cultivador de Heartforce. En cuanto a Nin, acababa de entrar en el mundo de prueba de esos 3 grandes maestros del Dao de la espada. Nin podía sentir una oleada invisible de poder extenderse y cubrirlo, instantáneamente distorsionándolo. Cuando pudo volver a distinguir lo que le rodeaba, se sorprendió un poco. El área a su alrededor estaba llena de seres vivos, hasta donde el ojo podía ver. Incluso podía distinguir una ciudadela gigante en la distancia, una ciudadela que emanaba un aura de poder absolutamente impresionante. Aunque no afectó a Nin demasiado,
Los cultivadores normales del nivel mundial no podrían resistir el aura en absoluto. ¿Qué es esto? La mirada de Nin cayó de repente sobre una roca aparentemente ordinaria cercana. Esta roca era muy ordinaria, pero de repente, una serie de personajes de oro comenzó a volar desde dentro, así como un mapa. El abismo de demonios tiene un mundo de 36 capas. Fue creado como un terreno de prueba por 3 grandes maestros del Dao de la espada. La 12ª capa, la 24ª capa y la 36ª capa tienen túneles de salida. Estas son las únicas maneras de salir, las únicas maneras por las cuales puedes salir y regresar a las tierras de Génesis. Recuerda esto. Solo los fuertes ganarán lo que desean. Las palabras de oro y el mapa levitaron allí en el aire por un momento, luego desaparecieron rápidamente. Nin volvió la mirada mientras barría con su dios para escudriñar el área por 1.000 millones de kilómetros a su alrededor. El único edificio de esta zona era la torre de la ciudadela, y la ciudadela estaba llena de 10 millones de cultivadores, siendo los 3 más fuertes un trío de cultivadores de nivel mundial. Aquellos 3 cultivadores de nivel mundial eran figuras valientes y heroicas, pero cuando percibían que los dioses de Nin se cerraban sobre ellos, estaban horriblemente asustados. ¡Qué poderoso Gotsense! Debe entenderse que hace muchos años, cuando Nin había visitado la rama Smoke de la Zack Bluegrass, había podido usar su Gotsense para aplastar simultáneamente los dioses de más de 300 cultivadores de nivel mundial. Los 3 grandes maestros murieron hace incontables años, pero todavía hay muchas criaturas vivientes aquí dentro del mundo que dejaron para probar a sus posibles herederos, dijo Nin. La razón por la que había escaneado el área era porque podía decir que los hechizos restrictivos que cubrían la ciudadela no parecían ser tan poderosos. Vos. Nin dio un paso adelante, luego desapareció por completo. ¿A quién perteneció esa Gotsense? Era ridículamente fuerte. Este mundo tiene 1 billón de kilómetros de tamaño, pero no hay muchos con Gotsense en ese nivel. Un anciano vestido de oro estaba sentado en la posición de loto, con el ceño fruncido en la cara. Vos. De repente, un joven de túnica blanca apareció de la nada en el asiento situado a su lado. El joven se sentó allí tranquilamente mientras miraba fijamente al experto vestido de oro. Tú, el anciano vestida de oro estaba horrorizado mientras miraba fijamente al joven de túnica blanca. Tú, era un cultivador de nivel mundial. Era alguien que se encontraba en el punto más alto del poder en este mundo, y sin embargo, este joven era lo suficientemente poderoso como para aparecer junto a él sin que él ni siquiera se diera cuenta. Tengo algunas preguntas, dijo Nin. Por favor, pregúnteles, mayor. El corazón del anciano vestida de oro estaba temblando de miedo. Espero que no intentes mentirme. Si mientes, deberías ser capaz de adivinar lo que sucederá, dijo Nin. El anciano vestido de oro sonrió apresuradamente. Señor, si querías matarme, probablemente lo harías con un movimiento de tus dedos. Este joven nunca se atrevería a engañarte o a ocultarte nada. Nin asintió con la cabeza. Yo te lo pregunto, ¿has oído hablar del abismo de los demonios? ¿El abismo de los demonios? Tengo, por supuesto que sí. El anciano vestido de oro le dio a Nin una mirada curiosa. Lógicamente hablando, cada experto de primer nivel en este mundo debe saber sobre el abismo de demonios. La mirada de Nin se endureció. El anciano vestida de oro dijo apresuradamente, este mundo nuestro es de 1 billón de kilómetros de tamaño, y los poderosos expertos son tan comunes como las nubes. Muchos expertos han nacido en el transcurso de innumerables años, pero las figuras más poderosas han sido siempre los demonios aterradores del abismo de demonios. Según las historias, hay un total de 36 niveles al abismo de demonios. Innumerables demonios viven en ese lugar, y algunos de ellos son tan increíblemente fuertes que se honran con el azulejo de demonio. Cada ciclo de caos individual, un gran número de demonios se cargará adelante desde el abismo de demonios bajo la guía de un demonio y barrer a través de este mundo. Cuando esto sucede, todos los expertos en este mundo deben unirse si quieren soportar el asalto. Pero, por supuesto, a veces vamos a fracasar. En cualquier caso, los demonios tendrán que retroceder de nuevo al abismo de los demonios después de un breve periodo de tiempo. Nin frunció el ceño. ¿Cliente de Dios? Conoce a tu enemigo y conoce a ti mismo, solo entonces serías el vencedor en cada batalla. La razón por la que Nin había venido a interrogar a este experto local era porque quería aprender más sobre este abismo de demonios. Esto fue en el mundo de prueba establecido por 3 emperadores eternos, después de todo, y uno de ellos estaba en el mismo nivel de poder que el todopoderoso Hegemon mismo. No había tal cosa como ser demasiado cauteloso. Según las leyendas, las primeras 12 capas del abismo solo tienen un único demonio. A partir del 13º nivel, cada nivel tendrá muchos Fiendlords dentro de ellos.
Los demonios son extremadamente poderosos, y es fácil para ellos matarnos. El anciano vestida de oro suspiró. En cuanto a lo que tienen los 12 niveles finales, eso es un misterio para todos nosotros. Nin asintió lentamente, como si estuviera iluminado. Este mundo no era más que 1 billón de kilómetros. Después de un cuestionamiento detallado, Nin llegó a comprender que los expertos más fuertes aquí eran meramente el nivel mundial. Aquellos que alcanzaron el nivel de Daolor desaparecerían sin dejar rastro alguno. Nin estaba en el pico de una montaña, mirando hacia la distancia hacia el gran abismo negro, un agujero circular en la tierra que tenía 1 millón de kilómetros de circunferencia. El abismo era tan profundo que no había forma de que uno pudiera ver el fondo. Lo único que se podía percibir era aquella aura aterradora y terrible que emanaba de ella. ¿Así que este es el juicio que dejaron los grandes maestros? Nin reveló una sonrisa. Estos llamados ensayos eran en realidad procesos de eliminación. Las grandes potencias eran todas figuras increíblemente orgullosas y, por lo tanto, los cultivadores ordinarios no estaban calificados para ni siquiera intentar echar un vistazo a sus tesoros. Debe entenderse que cualquiera de los tesoros dejados por las figuras de nivel hegemónico sería severamente valioso más allá del precio. Me pregunto si yo, Nin, será encontrado digno por los 3 grandes maestros. Nin se transformó en una serie de luz de espada, y luego voló mientras usaba una pista de la espada de sangre intención. La raya de luz de espada instantáneamente cargada en el abismo de demonios. Vos. 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 Una neblina negra salía de este lugar, llevando consigo extrañas ondulaciones espaciales. Nin pronto llegó al primer nivel del abismo de demonios. Este primer nivel era un mundo de volcanes, lava y cantidades interminables de luz ardiente. Nin barrió con su Gotsense pero no estaba demasiado preocupado. Después de todo, los primeros 12 niveles solo tenían un único demonio. Incluso los cultivadores locales de nivel mundial a menudo se aventuraban a través del primer nivel. Este nivel es de aproximadamente 10.000 millones de kilómetros de tamaño y constituye un mundo en sí mismo. Tiene más de 300 demonios, cada uno de los cuales tiene el aura de un cultivador común en el mundo. Las manos de Nin se apretaron alrededor de su espada, Violet Jewel. Alguien ha venido del mundo de arriba. ¿Realmente se atreve a entrometerse en nuestro mundo, el abismo de demonios? Mátalo. Cuando Nin se estiró con su Gotsense instantáneamente atrajo la atención de algunos de los demonios cercanos, haciéndolos cargar hacia Nin. Todos estos demonios pertenecían a la misma raza, una raza de piel negra grisácea, alas veteadas y un par de garras afiladas que brillaban con luz metálica. Estos demonios fueron capaces de superar con facilidad los límites de los daos celestiales al volar, y el aura invisible de poder que los rodeaba era bastante grande. Nin barrió la zona con su mirada, y su mirada transformada en espadas. Una serie de intentos de espada estalló, convirtiéndose en un enorme dominio de espada yin-yang que era como una piedra de afeitar aterradora que fácilmente separaba a todos los diablos atacantes. Los demonios atacantes estaban totalmente aterrorizados, este enemigo era realmente capaz de matar con solo su espada intención solo. Nin, sin embargo, estaba bastante tranquilo. Estos diablitos ni siquiera eran dignos de él usando su Dao relámpago o Dao agua. El uso de su intención solo para formar el dominio de la espada yin-yang dio lugar a un dominio que tenía tal vez solo el 10% a 20% de su potencia total, pero fue suficiente para limpiar sin esfuerzo a través de estos oponentes. Retumbar. La aterradora espada intención lavada fuera de sí, fácilmente aniquilando a todos los demonios invasores. Nin continuó volando hacia abajo, pasando por el suelo y otra capa de niebla negra antes de llegar al segundo nivel del abismo de demonios. Libro 28, Región Arqueo, capítulo 28, Enfoques de la muerte. Nin cargado a través de un nivel tras otro, fácilmente luchando su camino hasta el 12º nivel. Hasta el momento, ni siquiera necesitaba sacar su espada, su dominio de espada yin-yang era suficiente para barrer todos los obstáculos. Nivel 12. Nin estaba en lo alto de una colina y miraba a lo lejos. El 12º nivel del abismo de demonios era un mundo de tierra de color rojo oscuro y montañas de color rojo oscuro. Incluso los ríos eran de color rojo oscuro. La única cosa que era diferente era un torbellino de tono negro que se podía ver en la distancia. El hidromasaje era de un tamaño enorme y emanaba poderosas ondulaciones espaciales. ¿Es un túnel de teletransporte? Nin lo reconoció de inmediato. Este era un corredor espacial que permitiría al usuario pasarlo con seguridad y dejar este lugar. Sin embargo, se suponía que debía irse antes de que se encontrara con alguna fortuna u oportunidad.
Nin ciertamente no estaba dispuesto a resignarse a tal cosa. Nin sabía muy bien que alguien que llegaba al 12º nivel no significaba nada para esos tres grandes maestros de la espada. Olvídate de Jinin, incluso algunos de los cultivadores locales de nivel mundial fueron capaces de llegar a este nivel. Como Nin había viajado hacia abajo, había descubierto unos cuantos tesoros mágicos dejados por los lugareños que habían desafiado este lugar. Este es el 12º nivel. Debería haber un demonio aquí. Supuestamente, grandes grupos de demonios vagan por las profundidades más profundas del abismo de los demonios, y en cada ciclo del caos habrá un señor diabólico que llevará a los demonios fuera del abismo para asaltar al mundo exterior. Sin embargo, ya que a menudo son derrotados, me imagino que los así llamados dueños de demonios no son tan poderosos tampoco. Nin reveló una sonrisa. Realmente no tenía a estos Fiend Lords en ningún sentido. Extendió su Gotsense una vez más, usando para abarcar instantáneamente todo el 12º nivel. Una vez que su divinidad se extendió, inmediatamente despertó despierto a los demonios en este nivel, así como un diablo extremadamente poderoso, el llamado demonio. Pasó un corto periodo de tiempo, suficiente para que una tetera de té serviera. Auge. La espada de Nin se clavó en la piel oscura de un gigantesco diablo. Anteriormente, los demonios tenían pieles negro-grisáceas. Este diablo en particular era mucho más grande y tenía piel de color rojo oscuro, era un demonio. Graa, Graa, la garganta del demonio había sido atravesada, pero siguió haciendo esos extraños sonidos de aullido mientras golpeaba sus afiladas garras hacia Nin, tratando de desmembrarlo. Silbido. 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 La espada divina en las manos de Nin se cortó en una serie de extraños arcos de luz de espada, dividiendo al demonio con 3 golpes. Sin embargo, el cuerpo del demonio se reformó rápidamente y sanó y dejó escapar un furioso rugido cuando otra vez cargó contra Nin. Cada golpe y patearlo se desató lleno de increíble poder que causó que su propio cuerpo temblara. Claramente, no tenía un control extremadamente fino y minucioso sobre su potencia. Nin, por ejemplo, era capaz de aplastar y aniquilar fácilmente el poder contenido en los mundos del caos. Estaba completamente rodeado por su luz de espada, y ninguno de los poderes pudo escapar. Barra oblicua. La luz de la espada se iluminó, resultando en que el demonio se dividió en la cintura una vez más, y así. Nin primero usó su dominio de espada de Yin Yang, luego su postura de gota de sangre, luego la postura de sombra, luego sus otras técnicas para dominar repetidamente y aplastar al demonio durante casi una hora. Aunque se trataba de una criatura que nació para la batalla, había sido dominada tan sin esfuerzo y ruthlessly que después de una hora completa, finalmente supo miedo y eligió huir. ¿No era demasiado difícil matar a un demonio, sino asustarlo tanto que huiría por su vida? Esto no fue fácil. El cuerpo de este demonio es bastante duro, probablemente comparable al de un Daolord del segundo paso. Nin asintió ligeramente. Sin embargo, tiene un nivel increíblemente bajo de visión sobre el Dao. Cualquier cultivador al azar de nivel mundial sería muy superior a él en este sentido. Después de probar el demonio varias veces, Nin se dio cuenta de que aunque un solo demonio no representaría ninguna amenaza para otros cultivadores de nivel mundial monstruosamente talentosos como el príncipe Greathhoy, en número suficiente seguirían siendo peligrosos. Esto era porque tenían cuerpos comparables a Daolords del segundo paso, lo que significaba que su poder de ataque era peligrosamente alto. Su debilidad radicaba en el hecho de que sus ataques eran un poco torpes y fáciles de esquivar, pero con suficientes ataques podrían enterrarlos en una tormenta de huelgas que sería muy difícil de tratar. Sin embargo, puesto que Nin tenía su dominio de la espada de Yin Yang así como 7 tipos de rayo de Dao y de agua de Dao, sería mucho más fácil para él tratar con los Fiendlords en masa. Es hora de irse. Bata a la luz de la espada, Nin comenzó a volar hacia abajo. Auge. Atravesó fácilmente el suelo debajo de él, pasando por otra membrana del mundo y alcanzando el 13º nivel del abismo de los demonios. Este era un mundo rojo sangre que emanaba un hedor sin fin de sangre y una aureola seductora que buscaba guiar los corazones de cualquier cultivador aquí en descender a la locura. La divinidad de Nin se extendió rápidamente para cubrir este mundo. Este mundo solo tenía 8 seres vivos, todos los cuales eran Fiendlords. War. Matar. Mátalo. Los 8 Fiendlords estaban todos localizados en regiones separadas de este mundo, pero ahora todos volaban directamente hacia Nin. En su batalla previa contra un único demonio, Nin lo dominó durante casi una hora antes de escoger huir. Esto era un testamento a cómo feroz y salvaje estas criaturas eran verdad. Nin lo tenía en absoluto, derrotando fácilmente a uno de los demonios más cercanos, mientras volaba hacia el 14º nivel.
continuó volando un nivel a la vez. Su dominio de espada Yin Yang aseguró que estos demonios no pudieran representar ninguna amenaza para él. Pronto, Nin alcanzó el nivel 19. Nin había pensado que pasaría por este nivel con bastante facilidad también, pero cuando se dio cuenta de que este nivel tenía un arma eterna dentro de él, inmediatamente supo que las cosas no serían fáciles. Los primeros 13 niveles mantenían muy pocos tesoros dejados por los cultivadores fallecidos, pero esos cultivadores eran probablemente todos los habitantes locales. En el mejor de los casos, sus armas eran en su mayoría armas Dao. Desde el 14º nivel hasta el 18º nivel, no vi ningún tesoro en absoluto. Nin tenía una expresión solemne en su rostro. Pero el nivel 19 en realidad tiene un arma eterna. No había manera de que estos lugareños pudieran forjar un arma eterna. Nin exploró el nivel cautelosamente con su sentido divino. Este nivel solo tenía 19 de estos Fiend Lords. No parecía ser tan diferente del 17º nivel. ¿Quién es? De repente, un aura de poder brotó de lo más profundo del suelo, tan poderosa que hizo que incluso Nin se sacudiera levemente. Vio el suelo dividido, lejos en la distancia, cuando una figura salió de repente. Esta figura estaba vestida con una armadura azul y tenía una máscara encendida, con solo sus ojos fríos siendo visibles detrás de ellos. En su espalda, llevaba un total de 9 espadas color sangre. La cara de Nin se puso pálida. Había visto a esos 3 grandes maestros de la espada en el mundo exterior. El más fuerte había sido comparable al omnipotente Gemon, el hombre altanero que había estado empuñando esa enorme espada azul intensa. Los otros 2 habían sido sus amigos o retenedores, y uno de ellos parecía exactamente idéntico al hombre que acababa de aparecer, excepto que la versión original había hundido esas 9 espadas color sangre en el suelo. Si puedes matarme, ganarás los 9 tesoros que el maestro dejó atrás. Esas 9 espadas acompañaron a maestro durante incontables años y poseen un poder tan extraordinario que están increíblemente cerca de los tesoros del universo en el poder. Incluso si no desea usarlos y elija venderlos, cada espada le traerá por lo menos 50 millones de cubos de néctar del caos. Si los vendes como un conjunto, tendrán un valor incalculable, dijo con frialdad la figura azulada. Esas 9 espadas eran de hecho increíblemente valiosas, pero Nin no sentía la menor avaricia en absoluto. Durante todo el tiempo, él miró sin pestañear a la figura blindada de azul de una manera increíblemente seria. Aunque la figura hablaba de su maestro, el aura aterradora de la espada intención que residía dentro de su cuerpo era absolutamente idéntica a la del gran maestro fallecido fuera. Sus auras eran auras de asesinato y matanza, pero exaltadas a un nivel que superaba el nivel actual de Nin por cantidades insondables. De hecho, Nin sintió que esto era lo que la espada intención de un verdadero emperador eterno se sentiría como. Estoy en el nivel mundial. Ser capaz de vencer a los demonios es una cosa, pero este tipo parece tener un nivel aterradoramente alto de penetración en el Dao. Nin ya había manifestado su 3 cabezas, 6 armas, y él agarró sus 6 espadas eternas como él esperó solemnemente. No tengas miedo. Estas 9 espadas en mi espalda no son las espadas reales que el maestro usó, no son nada más que 9 armas Dao que el maestro forjó casualmente antes de su muerte. La figura de armadura azul caminó hacia Nin, cada paso que resonaba con su intento de matar. Todos sus movimientos se sentían como el desplome de ejércitos y carros, llenos de asesinatos y desesperación que hasta Nin se sentía sin aliento. Nin entendió lo mortífero que sería esto. Cualquiera que fuera capaz de pasar las cadenas de la primacía y entrar en el primer alcance sería un genio entre los genios, pero a juzgar por las 19 armas eternas y varios tesoros de almacenamiento, más de una persona había perecido aquí. Y no es de extrañar, este oponente era absolutamente aterrador. Si me matas, ganarás esas 9 espadas que usó el maestro, le aconsejó la figura acorazada. Los ojos de Nin se volvieron cada vez más fríos. Cuando llegó a este mundo, había visto que aquellas 9 espadas coloreadas de sangre se habían hundido profundamente en el suelo. Nadie fue capaz de quitar esas espadas. En otras palabras, nunca había habido ningún cultivador del mundo capaz de matar a esta figura blindada de azul. Retumbar. Los ojos de Nin eran como hielo. Haciendo caso omiso de todo lo demás, instantáneamente desató su deslumbrante rayo Dao y su agua Dao, transformándolos en enormes espadas que arrastraron furiosamente, convirtiendo instantáneamente una región de 10.000 kilómetros a su alrededor en un aterrador y desolado desierto del Dao de la espada. En cuanto a las figuras de blindaje azul, no parecía ver ni oír nada de esto en absoluto mientras seguía caminando hacia la dirección de Nin, hacia esa tierra llena de espadas. Libro 28, Región Arqueo, capítulo 29, Una fortuna. Mi dominio de espada Yin Yang es una de mis mejores técnicas de matar.
Veamos cómo lo hace primero. Jinin quería usar su dominio para probar a su oponente primero. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. La figura de blindaje azul repentinamente manifestó un total de 9 brazos que extendieron la mano y dibujaron esas 9 espadas color sangre. Las 9 espadas de repente comenzaron a vibrar un poco, al hacerlo de alguna manera se unen para formar de forma natural una capa de extraña luz de espada que servía de barrera ondulante a su alrededor. Avanzó lentamente hacia adelante, profundizando cada vez más en el área de efecto del dominio de Nin. La barrera de luz de espada formada por esas 9 espadas fue capaz de perforar fácilmente el dominio de la espada Yin Yang de Nin, casi como si fueran peces moviéndose a través del agua. Nin estaba en control del dominio, pero él sentía como si su opositor fuera tan resbaladizo como una anguila, haciéndolo imposible para él aterrizar un ataque verdadero contra él. No es tan fuerte, muy probablemente, ni siquiera está en el nivel mundial de poder. El problema es que él tiene un nivel ridículamente alto de penetración. Nin fue capaz de distinguir claramente cada movimiento que el oponente hizo, pero Nin realmente encontró difícil entender cómo esas 9 espadas resonaron juntas para formar una barrera ondulante de luz de espada. Este era un Dao de la espada del nivel del emperador eterno. Debe entenderse que en el reino de Brixore, el palacio de la espada no tenía un solo emperador eterno viviente. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debo tratar con él? Nin estaba nervioso. Podía sentir que su oponente no era tan fuerte, que era lo que había esperado. Si su oponente tenía las ideas de un emperador eterno y la fuerza de un Daolord, no había manera de que Nin pudiera tener una oportunidad contra él. Y sin embargo, mientras que Nin era tan rápido y tan fuerte como un Daolord del primer paso, todavía sentía como si él era completamente incapaz de aterrizar cualquier golpes contra este opositor más débil. Esta fue la parte más frustrante de luchar contra alguien que tenía un nivel más alto de percepción que tú. Podrías ser fuerte, pero no tendrías manera de hacer uso de esa fuerza. En cuanto a su oponente, él sería capaz de hacer sus ataques 1000 veces más eficaz de lo que tenían derecho a hacer. Tu dominio de la espada Dao es realmente capaz de ralentizarme un poco. La figura blindada de azul continuó avanzando con calma mientras hablaba. En realidad no es malo. Sin embargo, si esto es todo lo que tienes, ni siquiera estás cerca de estar calificado para ganar los tesoros del maestro. Mejor morir en tu lugar. Claramente podría haber avanzado muy rápido, pero en su lugar prefirió avanzar con paso firme. Un flash de luz se fue dentro de la cabeza de Nin mientras miraba la barrera ondulante de la luz de la espada, pero un momento después, la visión desapareció. Estaban a 10.000 kilómetros de distancia. Aunque la figura acorazada caminó más bien lentamente, llegó a Nin en tan solo 10 segundos. Matar. La intención de matar en sus ojos explotó cuando los 9 de sus espadas color sangre comenzaron a moverse. Vos. 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 Las 9 espadas golpearon hacia afuera en una manera consecutiva, ordenada, llevando un ritmo hermoso pero extraño. Cuando las 9 espadas golpearon simultáneamente hacia Nin, de repente se transformaron en una sola enorme espada grande de color sangre. Claramente, los 9 se habían unido para convertirse en uno, resultando en que se vuelvan dramáticamente más poderosos también. Sonido metálico. Nin vació su mente de todos los demás pensamientos mientras utilizaba sus 6 Violet Jewels para ejecutar la postura de Soleard, transformando las 6 espadas en 6 agujeros negros que solía defender contra el ataque. Explosión. Las defensas de Nin fueron instantáneamente astilladas y destruidas por el choque. Inmediatamente lo volaron hacia atrás y lo enviaron volando, una profunda garganta apareciendo en la tierra. Esta guadaña tenía decenas de miles de kilómetros de largo y decenas de metros de profundidad. El rostro de Nin era bastante ceniciento. Ni siquiera Grethoi, Solevind, o cualquiera de los otros sería capaz de aplastarlo de tal manera. Inacceptable. Tengo que contraatacar. Si lo dejaba martillearme, definitivamente perdería esta batalla. Con un esboz, Nin se transformó en una raya de luz y cargó hacia adelante, su dominio de espada Yin Yang una vez más cubriendo el área. Frente al dominio de la espada Yin Yang, la figura blindada de azul volvió a usar las 9 espadas de sangre que estaba empuñando para formar una barrera protectora de espada que lo protegía fácilmente del dominio. Levantó la cabeza y dio a Nin una mirada fría. Los ojos de Nin se iluminaron. Aunque él es capaz de resistir mi dominio, ahora se está moviendo mucho más lento que antes. Sin embargo, todavía estoy moviéndome a mi velocidad normal. Nin inmediatamente se transformó en una serie de luces que una vez más se lanzó hacia la figura de blindaje azul, silbido. Cuando Nin cargó a tan solo 90 metros de la figura azorada, de repente desapareció sin dejar rastro. Incluso su espada había desaparecido por completo. Brickmon, espada de arte, la postura sin sombra.
TCH, aparecieron rayas de luz de espada, ocultas dentro del dominio de la espada Yin Yang y completamente indetectables. Ellos volaron como chuletas, cortes y hacks como golpearon hacia la figura de blindaje azul. La figura acorazada levantó una ceja mientras las 9 espadas en sus manos temblaban ligeramente. La barrera protectora de la luz de la espada que lo rodeaba empezó a oscilar, reduciendo el poder de las huelgas de Nin antes de dispersarlos completamente. Voz. Mientras defendía contra el ataque de Nin, la figura azorada lanzó de inmediato un ataque de su propio como una vez más golpeó hacia Nin. Nin se esforzó en defenderse mientras se retiraba. Esta vez, fue capaz de retirarse con facilidad. Nin reveló una mirada de deleite. Si tomo la iniciativa de atacarlo, él tendrá que concentrar sus esfuerzos en la defensa contra mí. Cuando cambie a ataques, será solo un pelo demasiado lento y podré retirarme. No puedo permitir que un enemigo como este tome la iniciativa en una batalla. Nin comenzó a atacar furiosamente. Sombra de espada intención. Era increíblemente fantasmal e impredecible, pero las ondulantes capas de luz de espada que rodeaban al hombre seguían siendo capaces de bloquear todos los ataques de Nin, a pesar de que temblaban al hacerlo. Espada de la gota de sangre intención. Estos ataques poseían un poder de penetración increíble, pero era un ataque directo y por encima de Warot que el oponente podría prepararse. Ataque. Esquivar. Nin se enfrentó repetidamente a este experto. Una oportunidad para duelar a alguien que tenía un emperador eterno nivel de conocimiento en el Dao de la espada fue increíblemente valioso por alguna extraña razón. Nin seguía sintiendo como si una chispa de inspiración flotaba profundamente en su mente, pero, por desgracia, no pudo localizarla, sin importar lo que hiciera. Ahora, cuanto más luchaba contra el oponente, más se sentía como si estuviera tocando vagamente sobre él. ¿Estas son todas las técnicas que tienes?, preguntó de pronto el hombre blindado de azul. Nin se sorprendió un poco. ¡Qué aburrido! Ni siquiera has sido capaz de fusionar realmente tu Dao ofensivo en tu Dao defensivo. La figura de armadura azul dejó escapar un suspiro. Voz. Finalmente hizo su movimiento. Esta fue la primera vez que la velocidad de la figura acorazada de azul aumentó repentinamente y dramáticamente. Las 9 espadas de color sangre que lo rodeaban se transformaron en una cortina de luz de espada, y el hombre mismo se transformó en una enorme espada. Si previamente se movía por el dominio de Nin como un pez que se movía a través del agua, ahora era como una espada que simplemente se estrelló a través del dominio con una velocidad aterradora. Se lanzó a Nin, moviéndose mucho más rápido de lo que él mismo podía hacer. No había manera de que Nin pudiera esquivar en absoluto. Solo ahora se dio cuenta de que su oponente no había usado nada cercano a su poder real antes. El hombre blindado azul y sus 9 espadas, en forma de una enorme espada grande, rodó hacia abajo en el aire y cortó directamente hacia Nin. Nin no tenía otras opciones, todo lo que podía hacer era hacer todo lo posible para bloquear el ataque. Explosión. El mundo parecía romperse. Nin fue completamente volado hacia atrás. Sus 6 armas eternas eran completamente incapaces de defenderse contra este ataque, y todas sus posturas se derrumbaron al primer contacto. De hecho, 2 de sus Violet Jewels fueron golpeados de su apretón y enviados volando. Retumbar. El suelo debajo de él se estremeció, ya que todo en una región de varios cientos de miles de kilómetros se redujo a polvo por las ondulaciones de ondas de choque. Nin estaba allí, en el gigantesco cráter, con los dedos temblorosos. Había sido capaz de apenas mantener un control sobre 4 de sus armas eternas. Los otros 2 habían sido derribados. Reciba mi segunda tajada, dijo con frialdad la figura azulada. Pero en realidad Nin tenía una mirada de deleite en su rostro, porque finalmente se había dado cuenta de lo que era ese fugaz instante de inspiración. La espada, al final, no se puede sostener una casa en un solo pilar de madera. Tiene que ser parte de un todo. Así que es como es. Soy más hábil en defensa, pero mi posición de Soleart ha estado atrapada en un cuello de botella desde hace algún tiempo. He llegado con 2 Dao supremo ofensivo, pero no he sido capaz de actualizar realmente mi postura de Soleart. Nin se rió. Su talento para las técnicas defensivas era extremadamente alto, por lo que había llegado a un cuello de botella hace mucho tiempo durante sus viajes a través del universo alternativo. Sus técnicas ofensivas habían mejorado sin parar, hasta el punto en que había desarrollado 2 Dao supremos para ellos, y sin embargo, su postura de Soleart había llegado a un alto gritante. Cuando Nin vio por primera vez a su oponente utilizar esa barrera de luz de espada, tuvo la vaga sensación de que había tropezado en un tremendo golpe de suerte. Por desgracia, no fue capaz de comprender realmente lo que estaba viendo. A medida que la batalla progresaba,
Nin finalmente fue capaz de hacerlo. Un solo palillo se puede romper a la mitad. Un paquete entero de palillos es casi imposible de cortar. Nin no pudo evitar reírse de sí mismo. A veces, así funcionaban las cosas. Una vez que fueron capaces de ver a través de la verdadera naturaleza de las cosas, no podía dejar de maravillarse de lo simple que era el principio. La razón por la que la posición de Soleart de Nin no era realmente capaz de evolucionar en un Dao supremo era porque su posición de Soleart era una técnica defensiva de un solo objetivo. Nin usaría cada una de sus espadas para defender, y era capaz de utilizar un máximo de 6 espadas de esta manera al mismo tiempo. Cada una de las 6 espadas trabajó independientemente. Por supuesto, había un límite a la cantidad de poder que podría desatar. Es cierto que estaban cooperando hasta cierto punto y en el pasado, Nin había pensado que estaban trabajando como uno, pero ahora se dio cuenta de que estaba equivocado. Cuando vio a su oponente usar ese arte espada defensivo, se dio cuenta de lo que realmente significaba estar trabajando como uno. Tenía que hacer lo mismo, para fusionar todo. Las 9 espadas de sangre de su oponente fueron capaces de fusionarse fácilmente para formar esa barrera de luz de espada. Cuando su oponente optó por atacar, fueron capaces de fusionarse fácilmente en una enorme espada grande. Eso era lo que significaba trabajar como uno, la postura de Soleart. La mano de Nin se extendió, provocando que las 2 espadas eternas que habían sido golpeadas fuera de sus manos volaran volando a él a alta velocidad. Las 6 espadas eternas se movían simultáneamente, cada una de ellas ejerciendo la postura de Soleart y comenzando a unirse. Lentamente, las 6 espadas eternas comenzaron a transformarse y armonizarse poco a poco. Nin había visto personalmente a su oponente usar una técnica similar y había chocado contra él varias veces, lo que permitió a Nin aprender algunos de los elementos clave. Juntar verdaderamente las posturas no era tan simple como para que las 6 espadas usasen exactamente la misma postura. Más bien, tenían que ser responsables de diferentes partes de la misma. Esto era muy parecido a como un hombre completo tendría una nariz, una boca, 2 ojos y otras partes del cuerpo. Nin tiró furiosamente hacia atrás, haciendo todo lo posible para mantenerse alejado de su oponente mientras probaba esta nueva idea. Auge. Las 6 espadas de Nin se transformaron repentinamente en un solo agujero negro que rodeaba completamente a Nin, y en los bordes del agujero negro había algo que parecía una barrera ondulante. Esta es la verdadera postura de Soleart. Esto es finalmente algo digno de ser descrito como un Dao supremo de defensa. Nin reveló una sonrisa. Su dominio de la espada Yin Yang fue excelente al tratar con grupos de atacantes, pero la postura de Soleart era mucho mejor para tratar con un solo enemigo de tremendo poder. Nin finalmente había comprendido y dominado su intención de espada de Soleart, la cuarta espada intención de sus 5 posturas de Brickmon. Libro 28, Región de Archaeus, capítulo 30, deténganlo. Chap, la juventud blindada azureta se transformó en una enorme franja de luz de espada, forzando un camino a través del dominio de la espada Yin Yang de Jinin. Nin no pudo evitar sentir una sensación de desesperación cuando contempló la luz de la espada. Esto fue lo que sucedió cuando hubo una tremenda disparidad en la comprensión y comprensión. La intención de espada de un emperador eterno, esto realmente era completamente injusto. Aunque Nin estaba mentalmente sacudido, todavía podía mantenerse calmado y alerta mientras desataba sus 6 espadas en la espada de Soleart, la intención que acababa de desarrollar. ¡Boos! Era como un pavo real extendiendo sus plumas, o como hojas arremolinándose en el viento. Las 6 espadas se movieron al unísono como un todo perfecto, naturalmente se unen para formar un agujero negro aterrador, con cada una de las espadas jugando un papel específico en la creación del agujero negro. Auge. La espantosa luz de la espada de la figura acorazada con azules tajaba directamente contra ese agujero negro. TCH. Nin derramó todo su poder, comparable al de un Daolord del primer paso, en su nueva espada de Soleart, lo que le permitió desencadenar un nivel de terror simplemente aterrador que se deshizo furiosamente en la postura de su oponente. Explosión. La luz de la espada de su oponente empezó a estremecerse y torcerse, ya que inmediatamente comenzó a caer en el poder, haciendo que la figura de blindaje azul vuelva a ser visible una vez más. En este momento, la figura blindada azul no vaciló en absoluto, optando inmediatamente por retirarse a altas velocidades. La figura se quedó allí a lo lejos, mirando a Nin con cierta sorpresa. Logré. Esta es la verdadera postura de Soleart. El corazón de Nin estaba lleno de alegría. Esta era la verdadera postura de Soleart que había deseado desde el principio. 6 espadas que salen al unísono, como si formaran parte de un todo único e indivisible. Si luchaba contra alguien que estuviera en el mismo nivel de poder que él, sería capaz de cerrar completamente sus ataques.
Incluso aquellos que eran más fuertes que él y que tenían un nivel más alto de penetración en el Dao verían sus ataques dramáticamente debilitados por esta técnica defensiva. HMPH. La distante figura de blindaje Azure dejó escapar un resoplido frío. No se ponga demasiado presumido. Solo pudiste bloquearme una vez hasta ahora. Ahora, echa un vistazo a mi tercera tajada. Aunque la figura blindada de Azul era bastante débil físicamente, sus artes de la espada estaban en un nivel aterradoramente alto. Nin tenía que usar todo su poder para hacer frente a cada golpe individual, y como resultado, pudo perfeccionar cada vez más su postura de Soleard. Los dos lucharon por la cantidad de tiempo necesario para hervir un hervidor de té, pero la figura de armadura azulada aún no podía hacer nada a Nin. «Hey chico. Dígame su nombre». La distante figura blindada de azul azules habló de pronto con una voz helada. «Soy Dark North». Nin sonrió mientras hablaba. Estaba naturalmente en un estado de ánimo maravilloso, ahora que había desarrollado una nueva espada intención. «Dark North. Has alcanzado el ápice de la perfección cuando se trata de destreza defensiva», dijo la figura blindada azul. «Cuando tengas ese dominio de intención de espada activo y extendido, primero tengo que soportar su poder si quiero atacarte. Esto me distrae, resultando en mi solo ser capaz de desatar el 60% a 70% de toda mi potencia». Nin se rió. Su dominio de espada Yin Yang era muy adecuado para hacer frente a ataques de grupo. Sin embargo, si Nin estaba lidiando con un solo oponente, también sería muy efectivo para atrapar y desacelerar a ese oponente, haciéndolo para que disminuya el poder del oponente. La figura blindada de azul tenía que evitar constantemente el dominio a través de sus artes de la espada, y así en la batalla él era completamente incapaz de desencadenar su energía completa, de pico. Y tus habilidades defensivas de combate cuerpo a cuerpo son también formidables. Cuando combinas los dos, ni siquiera yo soy capaz de derrotarte. La figura acorazada asintió con la cabeza. No puedo matarte. Usted puede irse ahora. Nin se sobresaltó. La figura blindada de azul miró hacia Nin, sus fríos ojos lo único visible detrás de la máscara que llevaba. No puedo detenerte, lo que significa que puedes pasar al siguiente nivel. Entonces, ¿qué pasa con las 9 espadas que su maestro dejó atrás, mayor? Nin no pudo evitar hacer esta pregunta. Estas eran las espadas dejadas detrás por un emperador eterno. Nin había presenciado para sí el terrible poder que contenía cada espada, no había manera alguna que cualquier arma eterna ordinaria pudiera ser un partido para ellos. Además, cuando se usan juntos, probablemente obtendrían otros poderes especiales. ¿En realidad planeas tomar las 9 espadas de mi maestro? La figura de armadura azurada sonrió. Ciertamente no los rechazaría si estuvieras dispuesto a darme, dijo Nin con una carcajada. Como dije, si me matas, ganarás las 9 espadas que el maestro dejó atrás. La figura blindada de azul continuó fríamente, aunque no puedo matarte, tampoco puedes matarme. Esto naturalmente significa que no eres digno de adquirir las 9 espadas del maestro. Después de hablar, la figura acorazada azulejo entró en el suelo, desapareciendo sin dejar rastro. Eso fue rápido. Nin no pudo evitar reír. ¿Era realmente necesario que huyera tan rápido? No es como si fuera capaz de quitarle esas espadas de la fuerza. La figura de blindaje azul había sido verdaderamente aterradora. Sus ataques fueron mucho más fuertes que los de Nin, y fue significativamente más rápido también. Afortunadamente, Nin tenía el dominio de la espada Yin Yang y su postura de Soleard, dos técnicas defensivas excesivamente fuertes, que fue capaz de usar para alejar a este duro enemigo. Esta fue la razón por la cual Nin había sobrevivido a este juicio. Nin también perforó el suelo, pasándolo al siguiente nivel más profundo y al abismo que contenía. Nin continuó bajando a través de los niveles del abismo de demonios. Los siguientes niveles eran bastante simples, ya que solo tenía que lidiar con unos cuantos Fiend Lords. Y así, al igual que, llegó al 24º nivel. En el nivel 24, vio una herencia de sangre coloreada. Antes de la finca había la figura de armadura azul, y había un grupo entero de señores demoníacos que rodeaban la finca, todos los cuales parecían reverenciar enormemente la figura blindada de azul. «Saludos otra vez, anciano». Nin voló más, entonces se inclinó hacia la figura azuré blindada. La figura de blindaje azul asintió, luego señaló un enorme vórtice en la distancia. «Eso es el túnel de salida. Usted puede pasar a través de ella para alcanzar el mundo exterior. Para que usted haya llegado al 24º nivel ya es bastante impresionante. Si decides irte ahora, ganarás uno de los tesoros de mi amo, así como uno de sus legados de espada». «¿Un tesoro?», preguntó Nin. «¿Es una de las espadas?». «No lo es».
La figura blindada de azul miró hacia Nin. Esas 9 espadas eran los tesoros más importantes de mi amo, y se darán a su verdadero sucesor. Tú, supongo que apenas podrías calificar como discípulo honorario. Te daré uno de los diversos tesoros al azar que el maestro tenía sobre él. Nin preguntó, Señor, ¿no es cierto que el abismo de demonios tiene un total de 36 niveles? Solo estoy en el 24º nivel. ¿Qué? ¿Quieres seguir bajando? La figura de armadura azulada sonrió fríamente. Los niveles inferiores son mucho más peligrosos. Prepárate con uno de los tesoros de mi amo y con un legado de espada. Nin sacudió la cabeza. Había experimentado muchas dificultades para viajar a este universo alternativo, incluyendo 10.000 años de vagar antes de llegar a las tierras Genesi. ¿Se suponía que se marcharía después de convertirse simplemente en un discípulo honorario de un emperador eterno? Nin habría accedido si el hombre hubiera estado dispuesto a darle esas 9 espadas, como un pájaro en la mano valía 2 en el arbusto, pero por uno de los tesoros al azar que el emperador eterno había estado llevando, Nin había adquirido una enorme cantidad de piedras preciosas en el espacio oscuro. Realmente no le importaban otros tesoros. Además, el emperador Mirrors no le había dado a Nin 4 golems increíblemente valiosos. Los tesoros, aleatorios, de este emperador eterno fallecido probablemente no valdrían tanto. Elijo continuar, dijo Nin. Ahora me voy a la cabeza, mayor. Vos. Nin se transformó en una raya de luz y desapareció sin dejar rastro. Su habilidad de evasión sombra le permitió pasar fácilmente al nivel siguiente. Este chico, la figura acorazada azul frunció el ceño mientras observaba a Nin perforar hacia abajo. Él es demasiado seguro de sí mismo. Insiste en ir por un camino sin retorno y ni siquiera puedo detenerlo. Silbido. La figura azulada también desapareció inmediatamente, moviéndose mucho más rápido que Nin. El 31º nivel del abismo de demonios. Este lugar era un lugar de increíble belleza, lleno de pájaros cantores y flores fragantes. No había demonios aquí. Un hombre de túnica blanca estaba sentado en el pico de una montaña imponente, una tríada de espadas doradas, blancas y violeta en su espalda. Se sentó allí en la posición de loto, mirando a este vasto mundo hermoso. Segundo hermano. Una voz sonó. Momentos después, la figura de armadura azul apareció de la nada. Tercer hermano. Hace tiempo que no veo. El hombre de túnica blanca sonrió. ¿Por qué has venido de repente a visitarme? Conocí a este chico. Él realmente es muy talentoso en el dao de la espada, y yo hice exactamente como maestro instruido. No guardé nada, pero aún así no pude matarlo. La figura de armadura azul agitó la cabeza. Tenía una buena opinión de él, sentía que el chico tenía mucho potencial, y era lo suficientemente bueno como para convertirse en uno de los discípulos honorarios de mi amo. ¿Ni siquiera puedes matarlo? El hombre de túnica blanca reveló una sonrisa. No está mal. Es raro que encontremos una figura tan talentosa, pero insiste en ir más profundo, dijo impaciente el hombre blindado de azul. Evidentemente no le importa convertirse en el discípulo honorario de mi amo. Apuesto a que te escucharía si estuvieras dispuesto a darle esas 9 espadas, se burló el hombre de túnica blanca. La figura azorada dijo con enojo, todo el maestro realmente tenía esas 9 espadas. Absolutamente no los daré a nadie hasta que encuentre al sucesor perfecto para él. Este chico no está mal, pero ni siquiera está cerca de ser el candidato ideal que he estado esperando. El hombre de túnica blanca negó con la cabeza. Bueno, si él insiste en ir hacia abajo, ¿qué se supone que debo hacer? Deténgase, segundo hermano. Deténgale y haz que vuelva, dijo inmediatamente la figura blindada. El 36º nivel fue abandonado personalmente por el Hegemon, justo antes de morir. ¿Sabes lo terriblemente peligroso que es? A lo largo de innumerables años, ha habido una serie de genios seguros de sí mismos que se negaron a escucharme e insistieron en ir hasta el final, y todos ellos murieron allí. Cuando el hombre de túnica blanca pensó en el 36º nivel, no pudo evitar fruncir el ceño. Su Hegemon había creado personalmente ese lugar. Era el lugar más misterioso y aterrador de todo el abismo. Su Hegemon era una figura increíblemente fuerte que incluso sus amos, esos 2 emperadores eternos del Dao de la Espada, estaban dispuestos a servir como sus retenedores. Haré mi mejor esfuerzo para detenerlo, pero si fallo, no habrá nada más que pueda hacer, dijo el hombre de túnica blanca, y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.